todos. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes a través de estos medios tecnológicos que poseemos en este momento. Aunque, hermanos, anhelamos el día en que volvamos a reunirnos, en que volvamos a estar en los servicios de oración, en que volvamos a tener servicio dominical y podamos volver a cantar juntos, volver a adorar juntos al Señor. Y extrañamos ese tiempo, pero todo está bajo el control y la soberanía del Señor, así que mientras Él permita que sea de esta forma que nos comuniquemos, tratemos de igual mantenernos enfocados en su palabra, enfocados en la oración, conectados unos con otros a través de la tecnología. Les animo a todos los que están viéndome a que se comuniquen con el resto de sus hermanos en Cristo, con sus familiares, comunícate con otras personas, utiliza los medios tecnológicos, utilízalos no solamente para tu entretenimiento, sino para la comunicación, para saber cómo están los demás, porque a pesar de que estamos a distancia, podemos estar unidos. Así que te animo a eso. Oremos y vamos a continuar el día de hoy con el estudio de Génesis. También pedimos disculpas porque hay algunos videos que no han sido subidos en el horario correspondiente, pero en el sector donde nos encontramos hemos tenido algunos problemas de cortes eléctricos y vamos a ver cómo tomamos mejores medidas para evitar esas cosas, para evitar retraso. Por lo pronto, oremos para que compartamos el capítulo 9 del libro de Génesis. Señor, te agradecemos esta oportunidad de compartir tu palabra. Perdona nuestros pecados. Límpianos de ellos. Ayúdanos a estar pendientes los unos de los otros, ya sea con un mensaje, con una llamada, con algún tipo de comunicación digital, pero que estemos pendientes los unos de los otros para continuar unidos como iglesia, porque a pesar de que no estamos unidos físicamente, en espíritu debemos estarlo. Así que te pido que tú nos enseñes eso. Ilumínanos hoy a entender el capítulo 9 del libro de Génesis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando hoy con nuestro estudio del libro de Génesis, hoy nos corresponde hablar sobre el capítulo 9. En el video pasado estuvimos compartiendo acerca de cómo Dios le dio otra oportunidad a los seres vivos para poblar la tierra. Aprendimos, leímos a Noé y a su familia junto a todos los animales saliendo del arca. También aprendimos cómo de manera sobrenatural Dios hizo pasar un viento y luego de hacer pasar ese viento Dios cerró las cataratas de los cielos que Él mismo había abierto para que se detuviera el diluvio. Aproximadamente un año tardó la tierra en secarse completamente para que ellos pudiesen salir. Eso lo leímos en el capítulo 8. Ahora bien, el capítulo 9 nos muestra el pacto que Dios hizo con Noé y con todo ser vivo. Acerca de eso vamos a estar hablando en esta oportunidad. Este capítulo es un ejemplo de la fidelidad de Dios, pues desde el momento en el que Dios hizo ese pacto, que nos muestra que es otra oportunidad, Dios ha mantenido su palabra e incluso hay una prueba visible de lo que Dios dice a Noé en el capítulo 9 del libro de Génesis. Y también ese texto ayuda a comprender cómo es la respuesta de los seres humanos ante la misericordia de Dios. El tema anterior se llamaba otra oportunidad, así se llamó el tema anterior, porque luego que Dios extermina a todos los seres vivos, tanto a los seres humanos como a los animales, hay otra oportunidad luego del diluvio, ya que Dios les dice a ellos que salgan y que se volviesen a reproducir. Ahora bien, en el capítulo 9 Dios hace un pacto que lo vamos a aprender conforme leamos el capítulo y vamos a aprender acerca de la fidelidad de Dios. Pero también nos muestra cómo respondemos nosotros, cómo es la respuesta de los seres humanos cuando Dios muestra su gracia, cuando Dios muestra su misericordia. Y es que la respuesta de los seres humanos en nuestra propia naturaleza es de rechazo a Dios, de rebeldía, de desobediencia a su palabra. Somos desagradecidos ante la gracia del Señor y luego lo culpamos a Él de las atrocidades que están pasando en el mundo. Así es como normalmente somos los seres humanos.
de que Dios muestra su gracia con nosotros, Dios muestra su misericordia, Dios nos dio otra oportunidad después del diluvio, pero nosotros fuimos desagradecidos con esa oportunidad y luego de que nosotros rechazamos la gracia de Dios y nos comportamos mal, nos comportamos como Él no quiere, luego culpamos a Dios de las cosas malas que pasan a nuestra vida y culpamos a Dios de las cosas malas que están pasando en el mundo. Y ese contraste es el que vamos a aprender hoy en el capítulo 9, ya que el título de hoy, el tema de hoy se llama La misericordia de Dios y la respuesta humana. Y me gustaría poder decir que cuando Dios hace un llamado al hombre, el hombre de manera natural tiene la capacidad de aceptar al Señor, que el hombre le obedece a Dios, que el hombre su propio razonamiento, él puede amar la luz y rechazar las tinieblas. Pero aunque me gustaría decir de eso el día de hoy, a la luz de la palabra de Dios, eso es totalmente falso. A la luz de Romanos capítulo 3 y de mucha cantidad de textos, eso es totalmente falso, ya que el impulso natural del ser humano siempre es hacer maldad, cometer pecado. Pues aunque la sociedad piense que solamente los asesinos, los violadores, los ladrones son las únicas personas malas, a la luz de la Biblia, todo aquel que comete pecado es malo. No es solamente el que asesina a muchas personas, no es solamente el que roba, no es solamente el que está preso. A la luz de la Biblia, todo aquel que comete un pecado violando uno de los mandamientos es malo. Lo que nos da a entender de que todos los seres humanos somos igual de perversos, igual de pecadores en nuestra propia naturaleza. Todos pecamos en muchas cosas, con mentiras, con rencores, con falta de amor, con indiferencia, con incredulidad, con falta de empatía. Cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado, dice en Santiago. Así que eso lo único que nos enseña es que todos los seres humanos deshonramos a Dios y que todas esas acciones nos hacen merecedores de la ira del Señor. Por eso necesitamos a Cristo, para que mediante la fe, guiados por su Espíritu, seamos llevados hacia el Padre. Por eso necesitamos a Cristo. Y toda esta introducción es para ubicarnos en el punto que deseo compartirles hoy. Es para ubicarnos en el punto de que los seres humanos, cuando recibimos la gracia de Dios, cuando recibimos la bondad de Dios a nuestra vida, con nuestro impulso natural nosotros hacemos lo malo igual. Dios sigue siendo bueno y nosotros igual hacemos lo malo, y eso es lo que vamos a compartir en el capítulo 9. Por eso nuestra única esperanza es Cristo, porque nosotros sin Cristo siempre vamos a inclinarnos hacia el mal, por más bueno que sea Dios con nosotros. Vayamos a Génesis capítulo 9 y compartamos la lectura. Génesis capítulo 9, el versículo 1 nos dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandará la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Los primeros 6 versículos nos muestran algunos cambios que vinieron después del diluvio. Hay varios puntos a considerar en este texto. Ilustremos por un momento en nuestra mente, ilustremos la situación que estaba pasando Noé. Cientos de años habían pasado, el mundo estaba poblado, todo el planeta estaba lleno de personas y lleno de animales. Luego pasa el diluvio de 40 días y 40 noches, luego pasa aproximadamente un año para que la tierra se seque, ellos salen y el mundo es diferente. No hay nadie. Los únicos que están son Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos con él y los animales. Solamente Noé con su familia estaban allí.
No había más nadie sobre la faz de la tierra. Se encontraban en la misma situación que Adán y Eva en los capítulos 1 al 3. Por lo que Dios les da la misma orden que le había dado a ellos. Noten que en el versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Noten que el Señor por su gracia salvó a Noé, que tenía una conducta que era agradable a Dios. Eso lo vimos en los capítulos anteriores. No sabemos realmente cómo eran sus hijos, si sus hijos estaban desviados, si sus hijos no hacían las mismas buenas acciones de adoración a Dios. No sabemos eso porque la Biblia no lo dice. Pero lo más seguro es que no hayan sido tan devotos como lo era Noé. Sin embargo, Dios los bendijo también. Y el versículo 1 continúa diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es la misma orden que le da Dios a Adán y Eva en Génesis 1, versículo 28. A Adán y Eva en Génesis 1, 28 les dice, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Y ahora se lo está diciendo a Noé también en este texto, a los hijos de Noé. Pues estaban en la misma situación. Eran la única familia que había en la tierra y el Señor quería que la tierra se poblara otra vez. El versículo 2 nos dice que todo el temor de ellos estaría sobre los animales. El primer cambio que habría en el mundo después del diluvio tiene que ver con la relación que había entre los animales y los hombres. Aparentemente los animales eran domésticos y los seres humanos no comían carne y los animales tampoco comían carne. Todo lo que se comía, si leemos los primeros capítulos de Génesis, todo lo que se comía era del fruto de la tierra, del fruto de las plantas, era lo que comían tanto los seres humanos como los animales. Y hay algo que cambia aquí y es la relación de los animales con los seres humanos. Por eso es que Dios les dice, el temor de ellos, de ustedes, estará sobre los animales. Y una prueba de lo que les estoy comentando, de que los animales eran distintos antes, se trata de que cuando todos entran en el arca, lo hacen formándose. De una manera tranquila, entraron los animales con Noé en el arca. No temían a los humanos. Ahora Dios estaba diciendo que los animales le iban a tener cierto temor a los humanos. Hoy en día la mayoría de los animales naturalmente tienen cierto temor con los seres humanos. Por lo tanto, hay casos en que los animales salvajes son agresivos por instinto para ellos defenderse de los seres humanos, porque Dios había dicho eso. Dios dijo, los animales van a tenerle miedo a los seres humanos y eso hoy pasa. Por eso muchos animales salvajes son agresivos con los seres humanos. Es por temor, por instinto, como un modo de defensa. Y en el verso se cierra con la frase, en vuestra mano son entregados. Termina el versículo que estamos leyendo en Génesis capítulo 9. Es parecido a lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y Eva que debían enseñorearse de los animales. Ahora le está diciendo a Noé y a su familia, en vuestra mano son entregados. Dando a entender que los seres humanos tenemos cierto dominio sobre ellos. Y esto no quiere decir que nosotras las personas tenemos el derecho de maltratar a los animales, el derecho de hacerles daño porque estamos por encima de ellos. Eso no es lo que está diciendo Dios, eso no es lo que dice la Biblia. Pero lo que sí explica es que tenemos mayor responsabilidad y dominio sobre la creación, sobre la tierra, que el resto de las cosas creadas, el resto de los animales y de los demás seres vivos. Eso es lo que explica el versículo. Además, el versículo siguiente también nos dice a qué se refería Dios con eso de que en vuestra mano son entregados. Noten que el versículo 3 nos dice que todo lo que se mueve y vive le sería para mantenimiento. Haz énfasis en esa palabra, le sería para mantenimiento. Así como ya lo eran las legumbres y las plantas verdes. Y el texto cierra diciendo, os lo he dado todo. Es decir, Dios le estaba dando al hombre permiso de que él podía comer animales, de que él podía comer la carne de los animales. Por eso es que dice, todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, es decir, los puedes comer, así como ya comen las legumbres y las plantas verdes.
Antes del diluvio, ni los animales ni los seres humanos comían carne, como lo expliqué anteriormente, y eso lo podemos ver en los capítulos 1 y 2 del Génesis. Versículo 4 dice, pero carne con vida, que es su sangre, no comeréis. Y es que Dios había dado permiso a las personas para que comiéramos carne, pero Dios le dice que no se podía comer la sangre de los animales. Lógicamente no se pueden comer a los animales cuando están vivos, no se puede torturar con una muerte lenta tampoco a los animales. Cuando alguien va a comer un animal, cuando alguien va a asesinar a un animal, no puede hacerlo a manera de tortura, por placer. Eso no le agrada al Señor, eso no es lo que Dios dijo. Sino que la orden de Dios era que se debía asegurar que el animal estuviera realmente muerto, estuviera desangrado previamente y que estuviera apto para poder comerlo. El versículo 5 afirma que Dios demandaría, es decir, le pediría cuentas, iba a castigar la sangre de las personas que fuera derramada por los animales. Y del mismo modo la sangre del ser humano derramada por otro ser humano. Dios no aprueba el homicidio en ninguna manera. Por eso es que les estoy explicando, hermanos, que asesinar a un animal a manera de consumo no es pecado ante Dios, pero eso no quiere decir que nosotros podemos torturarlo. No, eso no nos da derecho a nosotros a ver cualquier animal y matarlo por placer. Eso no es lo que dice la Biblia. Los homicidios no son correctos y no son aceptados por Dios. Ni de animales contra seres humanos, ni de seres humanos contra animales, y mucho menos de seres humanos contra otros seres humanos. Eso es lo que estaba diciendo Dios, que demandaría la sangre derramada por los homicidas. Dios luego permitiría los asesinatos, pero según las leyes y aplicado a los que tienen cargos legales, por los que tienen cargos legales. El Señor dijo en ese versículo que los animales no debían matar a las personas, que un ser humano no debía matar a otro. Y el asesinar a un animal sería para mantenimiento, no por crueldad, no por placer, no por tortura. Y los homicidios iban a ser castigados. En Éxodo 21, versículo 28 nos dice, si un buey acornea a un hombre o a una mujer y a causa de ello muere, el buey será apedreado y no será comida su carne. Mas el dueño del buey será absuelto, es decir, será libre de castigo. Noten que en la ley de Dios en Éxodo, Dios mandaría castigar a los animales que mataran a los seres humanos. A eso se refería cuando dijo que iba a demandar la sangre. Del mismo modo, el homicidio de una persona a otra sería también castigado. En Éxodo 21:22 dice, el que hiera a alguno, haciéndole así morir, morirá. Eso es lo que significaba el ojo por ojo, diente por diente. El castigo por matar a alguien era su propia muerte, era la muerte del asesino que había cometido eso, por parte de las personas que debían hacer cumplir las leyes. Repito, hermanos, a Dios no le agrada el homicidio y creo que lo deja claro en su palabra. Versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La primera parte del texto ya le explicamos anteriormente, que el que matara a alguien iba a ser muerto también por otra persona. Ese era el castigo que Dios había dicho en su palabra. Y la segunda parte nos dice el por qué a Dios no le agrada el homicidio, y es que dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios es el que da la vida, por lo tanto, solo Él puede quitar la vida. Atentar contra la creación es atentar contra el Creador. Por eso a Dios no le agrada el homicidio. Versículo 7, Dios le reitera que debían fructificar y multiplicarse y que debían procrear de manera abundante. Eso es lo que leemos en el versículo 7 de este pasaje. Eso es lo que nos dice el versículo 7 cuando dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Versículo 8 en adelante nos dice, y habló Dios a Noé diciendo, y a sus hijos con él diciendo,
He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, establecerá mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, la cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Eso está en los versículos desde el 8 al 17, lo que acabamos de leer. Es un pacto que hace el Señor con Noé. El pacto trataba de que el Señor no iba a volver a destruir la tierra con otro diluvio. Y Él ha cumplido su palabra y la seguirá cumpliendo. No ha venido ni vendrá otro diluvio para destruir la tierra, pese a que la maldad de nosotros, los seres humanos, volvió a desviarse, a pesar de que Dios nos dio la segunda oportunidad, hermanos. Dios hace un pacto con Noé y Dios le dice, el pacto será con tus descendientes y con todo lo que se mueve, con todos los seres vivos. El pacto que hizo Dios con Noé también nos incluye a todos los seres vivos, de todas las generaciones por los siglos perpetuos, porque el pacto era que Dios no iba a mandar otro diluvio. Y Dios dio una señal, que la señal todavía hoy en día podemos verla. Y esa señal era el arco iris, es el arco iris. Ese es el arco que dice la Biblia cuando dice que mi arco he puesto entre las nubes. Por eso cada vez que llueve, luego que llueve viene el arco iris, que lo podemos ver todavía. Eso, cada vez que nosotros veamos el arco iris debemos recordar la promesa del Señor, de que no vendrá otro diluvio a destruir la tierra. Ciertamente vendrá una destrucción inminente sobre la tierra, pero no será con diluvio. De eso se trataba el pacto de Dios con Noé. Y posiblemente el Señor hace ese pacto y hace la señal y dice que se va a acordar de su pacto cada vez que aparezca el arco, es porque la tierra iba a merecer otro diluvio y Dios lo sabía. Porque la razón, lo aprendimos en el capítulo 6, la razón por la que Dios destruye al mundo con el diluvio era porque la maldad, la tierra estaba llena de violencia, estaba corrompida. Y después del diluvio la tierra se volvió a desviar, se volvió a corromper. Hoy en día todavía la tierra está desviada, está llena de violencia, está corrompida, hay mucho pecado, hay falta de amor, hay gente que niega a Dios, hay toda esa maldad todavía existe. Y Dios no ha mandado más diluvio. Es porque Él es fiel a su pacto, Él es fiel a sus promesas y Él prometió que no lo haría. Aprendamos acerca de la fidelidad de Dios. Y el tema de hoy se trata de la misericordia de Dios, pero la respuesta humana, y es lo que vamos a ver en esta última parte, y estamos culminando con nuestro estudio el día de hoy. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho.
con él su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. La respuesta de los seres humanos a la misericordia de Dios, noten lo que es. Salen ellos del arca y Noé se embriaga. Noé plantó una viña y se embriagó con su vino. El mismo que Dios había dicho que iba a salvar y lo salvó. El mismo con el que Dios acababa de hacer un pacto. El mismo al que Dios le dijo que hiciera el arca y que hizo todo lo que Dios le mandó. Ese mismo Noé, que era un varón correcto y perfecto en su conducta, el mismo Noé se embriagó. Hay varias hipótesis acerca del por qué Noé se embriagó. Muchos estudiosos dicen que a lo mejor él planta la viña, pero él no se había dado cuenta que se había fermentado las uvas y todo eso, pero son solamente suposiciones, hipótesis. La Biblia no nos da una respuesta clara a eso, o al menos yo no la conozco, pero lo cierto, lo que nos dice el texto es que Noé se embriagó. Embriagarse es un pecado ante Dios. Dios dice que no debemos embriagarnos con vino porque allí hay disolución, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Así que noten que ese mismo varón que era recto en su conducta, el mismo que hizo el pacto con Dios, pecó, se embriagó. Y eso nos explica el punto al que quiero llegar. Nota algo. Dios tuvo misericordia al dar otra oportunidad para que volviéramos a poblar la tierra. Tuvo misericordia al hacer un pacto con Noé, al decir: no voy a mandar más diluvios y voy a mostrar una señal de mi fidelidad. Y a pesar de eso, Noé se embriagó. Y no es el único que pecó. Noten que dice: Can, padre de Canaán. Esto es algo importante. Se hace énfasis en que Can era padre de Canaán. ¿Por qué se hace énfasis aquí en esto? Recuerden que cuando Génesis se escribe, lo escribe Moisés. Y Génesis es un tratado teológico. Génesis no es nada más un libro de historia. Génesis le escribe Moisés. Creemos que le escribe Moisés porque es afirmado por Cristo que la ley es de Moisés. Génesis, Moisés lo escribe posiblemente cuando ellos están en el desierto. Y cuando el pueblo de Israel está en el desierto, ellos iban para Canaán, que son los descendientes de este Canaán que está aquí en este pasaje. Por eso no se hace énfasis en los hijos de Sem ni en los de Jafet, sino que dice: Can era padre de Canaán, porque a Canaán era que iba Israel en ese momento cuando Moisés escribe. Y eso necesitaban ellos saberlo. Así que nota algo, lo que hace Can, padre de Canaán, padre de la tierra prometida, parte del padre de la tierra que iba a habitar Israel después de la tierra que Israel conquistó. Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. No intentó cubrirlo, no tuvo ese respeto hacia su padre. Recuerden que la desnudez es un símbolo de debilidad, sobre todo en la Biblia se ve eso, que la desnudez es un símbolo de fragilidad, de estar al descubierto, de estar vulnerable. Y así estaba su padre. Y Can fue y le contó de eso a sus hermanos. Y nota la diferencia entre Can y sus dos hermanos. Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros, caminaron hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Sem y Jafet tuvieron la honra para su padre de que ellos tomaron las precauciones para no verlo desnudo. Lo cubrieron, caminaron hacia atrás, voltearon su rostro para no verlo desnudo porque era una ofensa, era una deshonra.
Y Can, en vez de hacer eso que hicieron sus hermanos, Can más bien fue y le contó a sus hermanos. Luego de esa deshonra, versículo 24, Noé despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y Canaán sea su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem y Canaán, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron los días de Noé 950 años, y murió. Noten lo que sucede. Luego de que Noé se despierta, Noé maldijo, pero no maldijo a Can, sino a su hijo, a Canaán. Y muchos se cuestionan eso. Muchos dicen, ¿por qué él maldice a su hijo en vez de maldecir al padre, que era a Can? Hay muchas hipótesis acerca de eso, y una de ellas, que posiblemente sea la más certera, es que Noé pudo haber visto de forma profética lo que iba a suceder con Canaán. Recuerden que en todo el relato bíblico del Antiguo Testamento se nos habla de que Dios le prometió a Abraham, eso lo vamos a ver en el capítulo 12, una tierra, y esa tierra era Canaán. Israel lo iba a conquistar y por lo tanto ellos iban a ser los siervos de los descendientes de Sem, y se iba a cumplir lo que Noé dijo en esta maldición y en la bendición que le hizo a Sem. Así que pudo haber sido una visión profética a futuro, o hay varias hipótesis acerca de eso. Realmente no hay una respuesta tan certera acerca de por qué Noé maldijo a Canaán y no a su padre. Pero lo que sí sabemos es que todo estaba bajo el propósito de Dios. Porque la tierra que los descendientes de Sem iban a conquistar iba a ser la de los descendientes de Canaán, que ya habían sido de antemano maldecidos por Noé. Ya Noé había dicho lo que iba a suceder, y cuando leamos el resto de Génesis y el resto del Antiguo Testamento vamos a ver que sucedió tal cual como Noé lo dijo en esta oportunidad. Todo estaba en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en la historia que el Señor iba a escribir y a desarrollar. Eso podemos entenderlo acerca de esta maldición y del por qué sucedieron así las cosas. El relato termina con la muerte de Noé, diciendo que 350 años vivió después del diluvio y que el total de la vida de Noé fueron exactamente 950 años y murió. Así que, hermanos, son varias cosas las que nos enseña el capítulo 9 de Génesis. Pero un punto muy específico que quisiera compartirte es que tengas en cuenta la misericordia de Dios y la respuesta humana. La misericordia de Dios: se acaba el diluvio, les dice vuelvan a multiplicarse, vuelvan a fructificar, tienen otra oportunidad, sigan habitando aquí en la tierra. Eso es la misericordia del Señor extendiéndose. ¿Qué hacen los seres humanos? Noé se embriaga, Can lo deshonra, le dice a sus hermanos y hay una maldición. Así respondieron los seres humanos. Y ciertamente así somos los seres humanos. Dios nos muestra su bondad, su fidelidad. Cristo no ha vuelto todavía a la tierra por fidelidad, por misericordia, esperando que todos sus elegidos le conozcan. Porque hay muchas personas que están en el plan de Dios que no han sido salvas, por eso Cristo no ha vuelto. Dios pudo haber simplemente mandado otro diluvio, pudo destruir el mundo, destruir todo y ya, pero Dios todavía está dando oportunidad de que tú y yo nos volvamos a Dios, nos arrepintamos al Señor. Si tú estás vivo todavía y no conoces del Señor, todavía tienes la oportunidad de entregar tu vida al Señor. Y la respuesta humana que muchas veces hacemos es lo que estamos viendo en este capítulo, que lo rechazamos, nos desviamos y a pesar de la misericordia con nuestra maldad, así respondemos nosotros. Por eso necesitamos a Cristo, porque en nuestra naturaleza vamos a responderle mal a Dios. Por eso necesitamos fe en Cristo, creer en Cristo, ser guiado por el Espíritu Santo, para poder
responder bien a la misericordia de Dios y no responder como normalmente lo hacemos. Oremos a Dios y demos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos enseñado Génesis capítulo 9, porque tú eres el maestro. Ayúdanos a ver cómo tú mostraste tu misericordia. Y al instante, apenas termine el diluvio, hay una embriaguez, una deshonra y una maldición. Los seres humanos respondemos mal a tu misericordia y luego creemos que tú eres el malo. Y eso no es así. Danos ese entendimiento en tu santo nombre. En tu nombre oramos, pidiéndote que tú por favor edifiques a todo aquel hermano que me escuche. Que escuchen los que tú deseas, pero edifica sus corazones, así como has edificado el mío con esta palabra tuya, Señor. Gracias te damos, perdona nuestros pecados, ilumínanos y ayúdanos a ser más como tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad para seguir compartiendo todos estos capítulos del libro de Génesis.